Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos, Deus per resurrección in Filii Domini nostri Jesu Christi, mundo letificare ignatus es, presta quesumus ut pedium tice Virgine Maria, perpetua capiamus gaudia vitae, purda in Christum Dominum nostrum. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José y todos los santos, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, seguimos dentro de nuestro tema 4, lógica de predicados, y vamos a adentrarnos ahora en un campo más formal, donde vais a ver que vamos a ir viendo formalismos, vais a ver que empezamos a operar, a ver deducciones, a hacer demostraciones, etc. Es uno de los apartados que, aunque pueda resultaros un poco complejo porque no estamos acostumbrados, y soy consciente de que nos estamos enfocando hacia los estudios de filosofía propio de un seminarista o alguien que está estudiando o que se quiere adentrar en el mundo de la teología, tampoco es que vayamos a adentrarnos más, ¿no? Pero creo que hay varias intuiciones que os pueden ayudar de cara a un futuro. Bien, dentro del cálculo de predicados veis que se simboliza con la letra P en negrita minúscula, ¿vale? Es una manera de simbolizar este tipo de cálculos. Veréis en el tema 5 que en lógica de clases se usa, por ejemplo, la Q, ¿no? Como signo o como símbolo o abreviación del cálculo de clases. Bien, entonces el cálculo de predicados, que se simboliza de esta manera, con la P minúscula, es el metalenguaje de la lógica de predicados. Y como veis, siempre viene una definición de lo que se ha formado. No es la primera vez que aparece y os sonará. El cálculo de predicados está formado por un lenguaje de predicados y unas reglas de deducción propia de lógica de predicados. ¿Y cuál es el lenguaje de la lógica de predicados? Pues tiene un alfabeto de lógica de predicados y unas reglas de formación de lógica de predicados, ¿vale? Esto es lo que quiere decir esta fórmula. Vamos a ver el lenguaje, ¿no? Que es lo que está formado por el alfabeto y por las reglas de formación. Bien, el lenguaje de la lógica de predicados está constituido por su alfabeto y las reglas de formación, como apenas acabamos de ver. ¿En qué consiste el alfabeto de la lógica de predicados? Bueno, pues su alfabeto está formado por 4 categorías de signos. Primera de ellas, las variables individuales. Vais a ver que las simbolizamos con las letras X, Y, Z en minúscula y cursiva. A veces se les puede poner un subíndice dependiendo de a qué nos queramos referir, ¿no? ¿Qué son o a qué se refieren estos símbolos? Bueno, pues son signos que se toman como metateóricos de distintas variables. ¿Vale? Vamos a denominar con la letra V cursiva mayúscula para hablar del conjunto de las variables individuales. Bien, también no vamos a tener variables individuales, sino constantes individuales, que vienen representadas por las letras A, B, C, etc. Al revés que la anterior, es decir, si aquí empezamos por el final, en las variables individuales empezamos por la final, aquí se empieza por el principio. ¿Y a qué se refieren la A, la B y la C? A objetos singulares, objetos concretos. No es algo que vaya a variar. Por ejemplo, A será Aristóteles, mientras que X puede ser Aristóteles, Platón, etc. ¿Vale? Es una constante individual, se refiere a un objeto singular. Y vamos a emplear la letra C mayúscula cursiva para referirnos a todas las constantes, ¿vale? Que aquí se están dando. Bien, otro elemento más de este alfabeto son las variables predicativas, que veis que vienen simbolizadas con la letra P mayúscula, un superíndice y un subíndice, ¿vale? P sub 1, 1, P sub 2, 1, P sub 3, 1, o P sub 1, 2, P sub 2, 2, P sub 3, 2, ¿vale? Y así sucesivamente. ¿A qué se refiere el símbolo, la P mayúscula cursiva? Pues es para hablar o referirse a una propiedad. Por ejemplo, ser filósofo, por ejemplo, ser seminarista, cualquiera de las distintas propiedades o relaciones se simbolizan con la letra en mayúscula y cursiva, ¿vale? Y se les pone superíndice n y subíndice k o k de kilo para referirse a la késima constante predicativa en n argumentos que indica una relación entre n individuos. Es decir, se refiere que esta propiedad viene predicada de tantos elementos, ¿vale? Vamos a referir o usar la letra A mayúscula cursiva
para referirnos al conjunto de todas las constantes, ¿vale? Por lo tanto, P sub K, superíndice n, para referirse al número, ¿vale? Repetimos, K es la constante predicativa a n argumentos, ¿vale? Y que se refiere a esa relación pues, de tantos individuos. Por ejemplo, aquí quiere decir que la primera constante predicativa a un elemento indica una relación entre tres individuos, por ejemplo. Bien, los signos lógicos, ¿cuáles vamos a usar? Bueno, algo que nos suenan, ¿no? Los cuantificadores, el universal y el existencial, los conectivos lógicos, negación, conjunción, disyunción, implicación, equivalencia. Y luego los signos auxiliares propios de todo esto que nos ayudan pues, para orientarnos, hacer la lectura de este formalismo pues mucho más fácil y ágil. Bien, resumido, tenemos aquí el lenguaje y el metalenguaje. Lenguaje, variables terminales, x, y, z, tal. Las variables terminales del metalenguaje, pues ni sub 1, ni sub 2, etc. Las constantes terminales a, b, c, las metaconstantes terminales t sub 1, t sub 2, t sub n. Variables predicativas, p, capa superíndice n, m predicativa, phi, sub capa n. Cuantificadores existencial y universal, y de nuevo ex-om, que ya lo hemos visto anteriormente, las constantes, las veis que tenéis también aquí lo suyo, el if, quiere decir sí, solo sí, ¿vale? Y luego los signos auxiliares, que, bueno, pues que ya son conocidos y se mantienen igual. Vamos a ver las reglas de formación, ¿no? ¿De qué manera vamos a ir formando el cálculo de predicados, o el alfabeto del cálculo de predicados? Bien, el conjunto de todas las reglas de formación se ve simbolizada con estas siglas, ¿no? Ft sub p. ¿Qué quiere referir? ¿A qué se refiere? Pues el conjunto de reglas de formación de los términos de lógica de predicados, ¿vale? ¿Por qué vienen constituidos? Por una definición inductiva, ¿vale? ¿Cuál es su definición inductiva? Bueno, primero, la base de esta definición es ni sub 1, ni sub 2, ni sub n, que son términos, t sub 1, t sub 2, t sub n, que son también términos. Ninguna otra cosa será un término, esa es la base, ¿no? Es decir, lo que aparece aquí definido, es decir, las metas variables que veis aquí, de variables y constantes, esos son los términos, no hay ningún otro, tanto estará formado por unas variables y unas constantes individuales, esa es su base. Bien, ahora vamos a ver las reglas de formación de las fórmulas de la lógica de predicados. El conjunto de reglas de formación de fórmulas que pertenecen a los admisibles en el cálculo de predicados está constituido por la cláusula siguiente, por la definición inductiva que vamos a ver ahora. Es decir, una base y un paso. ¿Cuál es la base? La base tenemos una propiedad, ¿no? P sub capa n, de t sub 1 hasta t sub n, es una fórmula elemental o atómica. Quiere decir que es atómica, que es la base de todo lo que podamos construir después, ¿vale? Es la base de todo lo que venga a continuación. Entonces, si n es igual a 0, entonces considera que la fórmula como si fuera una proposición cerrada, es decir, si hay 0 individuos, ¿vale? Si n se refiere a 0, es decir, que la relación es entre 0 individuos, por lo tanto la fórmula está cerrada y por lo tanto P, la variable proposicional, es una fórmula atómica, solo está esta. ¿Cuál es el siguiente paso? Si alfa y beta, que son dos símbolos que nos ayudan a hablar de las constantes, son fórmulas, ¿vale? Si alfa y beta son fórmulas, también van a ser fórmulas el que su negación, la negación de alfa, la conjunción de alfa y beta, la disyunción de alfa y beta, la implicación de alfa y beta, la equivalencia de alfa y beta y la cuantificación universal y existencial de alfa. Y todo lo que esté fuera de aquí ya no sea una fórmula. Esto es importante, sobre todo para conservar la pureza del lenguaje, en el sentido de que nada más se vaya a considerar fórmula, es decir, que solo se considere fórmula lo que es una fórmula, para no mezclar, porque si no podríamos caer en graves errores. Bien, una vez que hemos visto las reglas de formación, una vez que hemos visto el alfabeto del lenguaje de la lógica de predicados, queda ver las reglas de derivación, ¿no? Recordad que el cálculo de predicado estaba formado por un lenguaje y por unas reglas de derivación. Bien, al igual que existen reglas que forman las fórmulas, hay también reglas que transforman en otras fórmulas en estas expresiones, es decir, que somos capaces de, partiendo de una expresión, formar otra distinta. Y eso es fundamental para avanzar en el progreso cognoscitivo,
para avanzar dentro de lo que es el cálculo de predicados e ir creciendo en todas estas expresiones, ¿no? Entonces, todo aquello que nos va a ayudar a pasar de una fórmula en otra son las reglas de transformación, ¿vale? O también las reglas de derivación, ¿vale? El más común que se suele usar en la deducción natural de Gentzen, que también se llama cálculo de secuentes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de cálculo? Pues observamos que las cadenas demostrativas es una secuencia de fórmulas, es decir, vamos uniendo fórmula tras fórmula para demostrar una expresión. Por ejemplo, si se considera la fórmula o secuente x derivado de alfa, veis aquí, x es una constante predicativa, alfa es la fórmula, y este simbolito, que quizás hasta ahora no ha aparecido, se refiere de derivación, ¿no? Entonces, quiere decir, esta expresión, ¿no?, está constituida por una fórmula, ¿vale?, a la derecha, que es esta, es alfa, que es el consecuente, y por un conjunto no ordenado, ¿vale?, conjunto no ordenado de fórmulas x. X representa a un conjunto que no tiene orden distintas fórmulas, que puede ser infinito, lo que queramos, ¿vale? Y a la izquierda de signo de derivación. ¿Qué quiere decir? Que de este conjunto de fórmulas no ordenados se deriva la fórmula alfa, ¿vale? Esto es lo que quiere decir este, que del conjunto no ordenado de fórmulas se deriva la fórmula alfa, ¿vale? Entonces, definición de fórmula. Una fórmula alfa se denomina fórmula derivable desde un conjunto de fórmulas x si se obtiene mediante la aplicación en número finito de números finitos de reglas de derivación. Es decir, si yo puedo, partiendo de este conjunto de fórmulas que está desordenadas, dar una serie de pasos para llegar a una fórmula ordenada, eso es una fórmula derivable. Alfa se ha derivado de x. Pensad, ¿no?, que tenéis vosotros, pues yo qué sé, vais a un almacén, veis que hay un montón de piezas, y si de ese conjunto de piezas sois capaces de formar un ordenador, quiere decir que ese ordenador se deriva de ese conjunto de piezas, ¿vale? Estaban allí desordenadas, vosotros habéis acercado y le habéis dado un orden. Pensad esto, pues referido a lo que es el orden causal, por ejemplo. Es decir, el orden de las causas, pues bueno, también implica lo que es la teoría de la información, la teoría de dar forma a ese desorden, ¿no? Eso es lo que hace el alma respecto al cuerpo, eso es lo que hace también, en el caso de los milagros, Dios respecto a las causas, etc. Bien, evidentemente para llegar a alfa partiendo de ese conjunto desordenado de x, igual que para vosotros llegar desde el ordenador, desde ese conjunto de piezas sueltas que tenéis en el almacén para llegar a un ordenador, se ha dado una serie de pasos. Es decir, tú lo primero que pones pues en la placa del ordenador no va a ser la corriente eléctrica, porque te vas a electrocutar en todo lo que hagas, ¿no? Vas dando una serie de pasos ordenados, etcétera, que te van a ayudar de pasar de ese conjunto de piezas desordenadas a un conjunto ordenado que llamamos ordenador. Bien, pues eso se llama la secuencia o pasos de aplicación, se va a llamar la derivación de la fórmula, ¿vale? El orden de las asunciones antecedentes no es relevante ni la repetición, es decir, toda esa serie de pasos que vamos a dar para llegar a ello va a ser la derivación de la fórmula. Bien, los antecedentes de ciertas secuencias, denominamos aquí secuencia alfa, a lo que está a la derecha del signo de derivación, puede construirse a través de operaciones de conjuntos. Aquí esto es una operación de conjuntos donde unimos dos propiedades predicativas. En la notación x alfa, ¿vale?, esta notación, por ejemplo, que también se puede poner x, alfa o x unión y entre corchetes alfa, ¿vale?, que se entiende como una disyunción de fórmulas, al igual que el antecedente alfa en beta se deriva de alfa, ¿vale?, también se puede poner así, de esta otra manera, con el corchete, ¿vale?, etcétera. Bien, estos símbolos, para hablar de ese conjunto de premisas, pueden ser que estén vacíos, ¿vale? Si escribimos, por ejemplo, que es derivado de alfa, entonces alfa, tendremos que x, evidentemente, vacío a la izquierda. Es decir, si os dais cuenta, aquí no hay un error de grafía, es decir, no es que aquí se haya olvidado poner la x, no, es que puede ser que la x o la y o lo que sea, esa premisa predicativa no aparezca porque esté vacío. Entonces, ¿cómo puede ser que de ese vacío se derive si alfa, entonces alfa? Pues puede ocurrir, ¿no?, que en ese conjunto de símbolos para formar las premisas, pues puede estar vacío. Entonces, ¿qué diríamos? Que si alfa, entonces alfa se deriva. Es decir, es derivado si alfa, entonces alfa, ¿no? Está vacío, x estaría vacío a la izquierda. Lo que estamos diciendo es que x se encuentra vacío a la izquierda.
Si yo escribo, por ejemplo, la fórmula alfa es derivada, si beta, entonces alfa se deriva de alfa, entonces x no está vacía. X tiene al menos un elemento que se llama alfa. Aquí x sí que está vacía, porque ni siquiera alfa está, pero aquí sí tiene al menos un elemento, ¿vale? Bien, nosotros desde el punto de vista de nuestra grafía, a la hora de anotar y hacer todos de estos símbolos, vamos a considerar fórmulas equivalentes, pues lo siguiente, ¿no? Alfa se deriva de alfa se deriva de algo vacío, no alfa, alfa y no alfa se derivan de, es decir, estos son fórmulas equivalentes, ¿vale? Es decir, la fórmula que se encuentra siempre a la izquierda del símbolo, ¿vale? De este símbolo, que pasa a la derecha, cambia de signo, asume la negación. ¿Qué quiere decir esto de que asume la negación? Es decir, en este caso, bueno, este caso es el de la identidad, pero en este caso, por ejemplo, alfa se deriva de alfa y vemos aquí que no alfa. Bueno, vamos a lo que nos dice aquí. Dice, la fórmula a la izquierda del signo de derivación, es decir, lo que aquí en este caso es alfa, aquí está vacío y aquí también está vacío, ¿vale? Entonces, la fórmula a la izquierda del signo de derivación que pasa a la derecha cambia de signo, es decir, puede ocurrir que tengamos aquí y que alfa lo querramos pasar aquí. Pues, ¿qué es lo que ha pasado en este caso, por ejemplo? ¿Veis? Entre el primero y el último. ¿Qué acontece? Aquí teníamos alfa, pero alfa estaba a la izquierda del signo de derivación. Aquí a la izquierda del signo de derivación no hay nada. ¿Por qué? Porque alfa se ha pasado al otro lado. Pero al pasar al otro lado tiene que cambiar de signo, ¿vale? Hay que cambiarle de forma. Entonces por eso se pone no alfa, ¿vale? Y asume una negación. Y es con todos los secuentes disyunta de las otras, ¿vale? Es decir, cambia todo también el símbolo. Por eso aparece si alfa, no alfa, ¿vale? Alfa o no alfa, ¿vale? Como si no, alfa no alfa es equivalente a decir alfa se deriva de alfa, y es equivalente a decir se deriva alfa, y es equivalente a decir no alfa. Bien, en la teoría de demostración, dado la dualidad que presenta la lógica clásica, toda fórmula se puede derivar, se puede demostrar o puede ser refutable. Se dice lo siguiente, ¿vale? Es decir, dentro de lo que es nuestra teoría de la demostración, vamos a, dentro de esta dualidad que presenta la lógica clásica, vamos a poder decir que una fórmula es demostrable. Decir que una fórmula es demostrable quiere decir que es derivable, es decir, la puedo derivar de algo, ¿vale? O refutable en el caso de que no la pueda derivar. Bien, entonces yo diré que alfa es refutable y se pone de esta manera, ¿vale? Alfa, nada se deriva de alfa, si, solo si, no alfa es demostrable, ¿vale? Es decir, yo puedo derivar, refutar alfa si puedo demostrar que no se da alfa, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo decir que una cosa es mentira si demuestro que es verdad, por ejemplo, ¿vale? Es decir, yo puedo refutar una premisa si soy capaz de demostrar la negación de la misma, ¿vale? Es decir, por ejemplo, cuando uno parte de premisas falsas, pues pasa esto, partimos de unas premisas falsas, las podemos demostrar, ¿por qué? Porque la podemos refutar, ¿por qué? Porque soy capaz de demostrar su negación, porque puedo demostrar la negación, ¿vale? Entonces, mira, tú de esa premisa que partes es falsa, ¿por qué? Porque no es así, porque ocurre esto otro, ¿vale? Bien, decir que alfa es demostrable, es decir, que yo puedo demostrar estas fórmulas o este conjunto de fórmulas, ¿vale? Y se ve de esta manera, ¿vale? Si os puede servir quizás, veis, cuando está a la izquierda del símbolo se refiere que es refutable, cuando está a la derecha quiere decir que es demostrable, ¿vale? Entonces, alfa es demostrable si, solo si la negación es refutable, ¿vale? Esto también es otra de lo propio de la teoría de demostración, es decir, si yo puedo demostrar la afirmación, puedo puedo refutar su negación, ¿vale? Si esto sé que es así, sé que no es de otra manera. Si yo sé que mezclo un ácido con una base y obtengo una sal más agua, no puede ser que obtenga otro ácido, ¿vale? Porque he demostrado que la consecuencia, ¿vale? Decir que alfa es indemostrable, y eso se simboliza de esta manera, ¿vale? Se tacha el símbolo de derivación y alfa. Esto quiere decir que no se puede demostrar alfa
¿Cuándo es? Cuando única y exclusivamente, sí, solo sí, no existe una demostración de alfa. Es decir, no soy capaz de demostrar alfa, por lo tanto es indemostrable. Y indemostrable no quiere decir que sea irrefutable, atención, que nosotros a veces en el lenguaje podemos caer en el error. ¿Qué quiere decir que algo es irrefutable? Cuando no puede tener una refutación de alfa. Ya está, es decir que alfa es irrefutable, es decir, esto es así, porque no eres capaz de refutármelo, ¿vale? Entonces, vemos varias importantes de símbolos. Esto quiere decir que alfa es refutable, esto quiere decir que alfa no es demostrable, que alfa no es demostrable, que no alfa es demostrable. Esto quiere decir que alfa es demostrable, esto quiere decir que es indemostrable alfa, y esto quiere decir que es irrefutable, ¿vale? Es irrefutable. Combinando esto con la teoría aristotélica del cuadro de oposiciones de Aristóteles, lo vemos de esta manera. ¿Qué es lo que observamos en este cuadro? Por un lado, vemos en este lado que se refiere a lo irrefutable. Alfa es irrefutable. En el otro extremo de que alfa sea irrefutable, ¿qué tenemos? Que sea indemostrable. ¿Vale? No se puede demostrar. Puede ocurrir que alfa sea demostrable o puede ocurrir que alfa sea refutable. Si os acordáis, esto es similar al A, E y O, ¿vale? ¿Os acordáis que poníamos cuando hacíamos el cuadro de Aristóteles, ¿no? Pues vemos aquí entonces que alfa es irrefutable, que es indemostrable, que es demostrable y que es refutable, ¿vale? Lo veis de esta manera, ¿vale? Refutable, aquí, ¿vale? Refutable. Vemos en este otro caso que es demostrable. Si algo es demostrable, se opone a lo a lo irrefutable, y vemos aquí que es indemostrable, ¿vale? Por lo tanto, repetimos estas características, ¿no? Este simbolito alfa no derivación quiere decir que es irrefutable, ¿vale? Esto es irrefutable. En cambio, esto quiere decir que es indemostrable, no se puede demostrar alfa, ¿vale? Aquí alfa no se puede refutar, aquí no se puede demostrar alfa. Aquí sí que se puede deducir alfa de un conjunto vacío, por lo tanto es demostrable, y en este caso es refutable alfa, ¿vale? Bien. ¿Qué tenemos que notar de este cuadrito? Primero, que los dos ángulos inferiores están las aserciones positivas, que llamamos existenciales, sobre demostrabilidad y refutabilidad. Y arriba tenemos las aserciones negativas universales. Vemos también que esta fila de la izquierda, ¿vale? Esta fila de la izquierda, estos elementos que vemos aquí, ¿vale? Se refiere a la búsqueda de la verdad, ¿vale? Mientras que la fila de la derecha se refiere a la búsqueda de la falsedad. Las implicaciones válidas son las siguientes. ¿Cuáles son las implicaciones válidas? Primero, la que vemos en este campo, ¿no? Que alfa es demostrable, ¿vale? Que alfa es demostrable. Entonces, si alfa es demostrable, entonces quiere decir que alfa es irrefutable, ¿vale? Es decir, la demostrabilidad implica la irrefutabilidad. Yo puedo demostrar algo y por lo tanto no me lo puede refutar, es que es así. Ante facta no es un argumento. Y ante esto que es demostrable tú no puedes ya refutar nada. Y observamos también que la refutabilidad implica la no demostrabilidad. Si algo es refutable, pues es que no se puede demostrar, ¿vale? Es decir, si tú resultas que vas a un juicio y quieres refutar, tú vas con una teoría y te la refuta el abogado, es que no la puedes demostrar, ¿no? ¿Dónde estaba usted? ¿Usted es el asesino? No, no era el asesino. ¿Por qué? Porque te lo refuto, porque ahora estaba en otro lugar. Entonces tú no puedes demostrar que fulanito fuera el asesino, por ejemplo, ¿vale? Bien, podríamos preguntarnos si vale otro aspecto de la implicación, es decir, el hecho de que la irrefutabilidad implique la demostrabilidad. Es decir, vemos que ser demostrable implica, ¿vale? Ser demostrable implica que es irrefutable, ¿vale? Ser demostrable implica que es irrefutable, ¿vale? Ser demostrable implica que es refutable. Y ser irrefutable implica, perdón, ser refutable implica la no demostrabilidad. Entonces, si la refutabilidad implica siempre la demostrabilidad, ¿vale?
Es decir, hemos hablado o hemos visto esta parte de la derecha, ¿no? Donde hemos observado la indemostrabilidad, perdón, la irrefutabilidad, y hemos visto la demostrabilidad, ¿vale? Aquí es la refutabilidad, ¿vale? En este caso, y esto no se deriva, alfa no es derivable, quiere decir la indemostrabilidad, ¿vale? Repito, este símbolo, recordad que era el símbolo de la irrefutabilidad, ¿vale? De la irrefutabilidad. Y este otro símbolo, el de aquí abajo, es el símbolo de la demostrabilidad. Entonces, si algo es demostrable, quiere decir que es irrefutable. Este era el símbolo de la demostrabilidad y este era el símbolo de la indemostrabilidad, ¿vale? Indemostrable y refutable. Si algo es refutable, no se puede demostrar, ¿vale? Veis que se da esta relación. Repito, la relación es si algo es demostrable, que es este simbolito, entonces, ¿qué acontece? Que si algo es demostrable, es irrefutable. Y si algo es refutable, es indemostrable, ¿vale? Pero cabría preguntar ahora lo siguiente, que es que si algo es irrefutable, implica siempre que sea demostrable, ¿vale? Que si algo sea irrefutable, implica siempre que sea demostrable. Es decir, lo que es demostrable, ¿vale? Lo que es demostrable implica que es irrefutable. Pero lo que es irrefutable implica que sea demostrable, ¿vale? Es lo que nos estamos preguntando, ¿no? Si la irrefutabilidad implica siempre la demostrabilidad, o viceversa. También, si la indemostrabilidad, ¿vale? Si la indemostrabilidad implica siempre la refutabilidad. Es decir, el hecho, o sea, si algo es refutable, quiere decir que es indemostrable. Pero que algo sea indemostrable quiere decir que sea irrefutable, porque entonces sería una relación bilateral, y no es el caso, ¿vale? ¿Ok? Entonces, sí que sabemos que de abajo a arriba la relación es válida y es cierta, pero cabría preguntarse si de arriba a abajo es igual, ¿vale? Es decir, sabemos que lo que es demostrable es irrefutable, ¿vale? Lo que es demostrable es irrefutable y lo que es refutable es indemostrable. Ahora bien, lo que es irrefutable implica siempre la demostrabilidad y lo que es indemostrable implica la refutabilidad, ¿vale? Eso es lo que nos estamos cuestionando ahora. Si decimos que sí, vamos a establecer una equivalencia entre la irrefutabilidad lógica y la demostrabilidad lógica, es decir, diríamos que son lo mismo, ¿vale? Y en el capítulo octavo y la sección sexta de este libro, ¿no? La respuesta es que en este problema es negativa, ¿vale? Es decir, no es lo mismo. Y constituye una formulación equivalente al teorema de incompletud de lógica, es decir, que algo sea demostrable implica que es irrefutable, pero que algo que sea irrefutable no implica que sea demostrable. Por ejemplo, pensad en los misterios de la fe. Los misterios de la fe. Los misterios de la fe no son demostrables, pero no implican que se puedan refutar, es que son así, ¿vale? Entonces, no es, o sea, no es cierto, es cierto que la demostrabilidad implica la irrefutabilidad y que la refutabilidad implica la no demostrabilidad, pero no es cierto que la irrefutabilidad implique la demostrabilidad y que la no demostrabilidad implique la refutabilidad, ¿vale? Son dos cosas distintas. Y esto es debido al teorema de incompletud. Bien, vamos a ver, visto este apartado, que creo que es importante esto último, vamos a ver que no es aquí un juego que da igual decir lo que sea, porque se te impone una verdad, en este caso, por la teoría de incompletud de la lógica. Vamos a ver las principales reglas de derivación, ¿vale? De derivación para el cálculo de predicados de primer orden. Todos, está claro, siguiendo siempre el método de Gentzen. La primera parte que vamos a ver, la primera regla, la asunción a cero premisas, que veis que aparece con la AX de axioma, ¿vale? Quiere decir que es una asunción a cero premisas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que alfa se deriva de ese conjunto de reglas si alfa pertenece a ese conjunto desordenado,
¿vale? Eso es una asunción a cero premisas, que repito, se pone con el simbolito AX, ¿vale? AX, siempre que lo veáis, quiere referirse a asunción a cero premisas, es un axioma. Un caso notable de la asunción a cero premisas es que alfa se deriva de alfa. ¿Por qué decimos que es un caso notable? Porque es ese cuento de un axioma. Todos los axiomas de una teoría, ¿vale?, son asunciones a cero premisas. Es decir, cuando yo hago una teoría, toda teoría parte de una serie de axiomas, que son verdades que no se basan en otras verdades. ¿Por qué? Porque entonces implicaría que no es un axioma, que depende de otra realidad, ¿vale? Por eso, todos los axiomas de una teoría son asunciones a cero premisas, y todas las derivaciones que en ella se den van a desarrollarse a partir de uno o más axiomas. Y aquí tenéis varios axiomas. Alfa se deriva de alfa, beta se deriva de beta, gamma se deriva de gamma, ¿vale? También, y lo precisamos, es un axioma la negación, que no alfa se deriva de no alfa, ¿vale? Son axiomas de una teoría, es decir, asumimos a cero premisas. Se parte de esta verdad, se parte de esta verdad. Bien, vamos a ver ahora un elemento, que es lo que llamamos la introducción de la conjunción en el consecuente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este es el simbolito, ¿vale? Cuando veáis esto, es importante la letra y la posición, porque veréis que puede ocurrir que en vez de ser i y el signo de la conjunción, sea el signo de la conjunción y una i. Esta fórmula tal cual está, ¿qué quiere decir? Nos habla de una introducción, ¿vale?, de la conjunción, porque vemos aquí, introducción, conjunción. ¿Pero dónde la pone? ¿Dónde está? En el segundo puesto. Entonces, la introducción de la conjunción está en el consecuente, no en el antecedente. Si estuviera en el antecedente, pondríamos símbolo de introducción y, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿O qué es lo que demuestra la introducción de la conjunción? Muy sencillo. Tú tienes un conjunto de fórmulas desordenado del cual es derivable alfa, y tienes otro conjunto de fórmulas desordenado que llamamos i, del cual se deriva beta. ¿Qué es lo que queremos hacer? Unir ambos conjuntos de premisas, a un conjunto de fórmulas. Entonces, x unión y, es decir, cuando yo uno el conjunto de fórmula desordenado x y el conjunto de fórmula desordenado y, ¿qué ocurre? Pues que si de alfa se ha derivado de x y beta se ha derivado de y, de la unión se tienen que derivar alfa y beta, ¿vale? Porque por mucho que se unan, no eliminan su capacidad de derivación. Por lo tanto, de la derivación de x y y se derivan también alfa y beta, porque se derivan mutuamente. Y diréis, ¿y qué relación tiene aquí la beta con la x? Bueno, pues porque forma parte de la unión, y de la unión de estas dos se deriva la unión de estas dos, ¿vale? ¿Qué es lo que nos demuestra? Y por esto llamamos introducción del consecuente. ¿Qué quiere decir? Que dado un conjunto de fórmulas x de que se deriva alfa y dado un conjunto de fórmulas y de que se deriva beta, de su unión hay que introducir una conjunción donde en el consecuente, aquí, ¿vale? No se pone aquí. Si fuera ahí, cambiaría, repito, sería simbolito de conjunción y pues se pone en el consecuente, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que nos demuestra? Bueno, pues se demuestran los dos conjuntos y sucesivamente la conjunción. Se demuestra, queda como ejercicio, que la conjunción también puede ser introducida en el antecedente, que es lo que estaba diciendo, ¿veis? El símbolo de la conjunción y la i, ¿vale? Esto quiere decir que se introduce la conjunción en el antecedente, ¿vale? Dicho de dónde se puede ver esto, por ejemplo, en esta forma, ¿no? Si x alfa se deriva de ella gamma y gamma también se deriva de x beta, pues ¿qué ocurrirá? Que de la unión de ambas se derivará gamma, ¿vale? Si resulta que yo obtengo polen de la margarita y obtengo polen de la amapola, pues quiere decir que puedo obtener polen de la margarita y de la amapola, por ejemplo, ¿vale? Y esto se hace por la introducción en el antecedente, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Aquí es introducción en el consecuente, ¿lo veis aquí? Y aquí es introducción en el antecedente. Evidentemente, ambas pertenecen al mismo conjunto de fórmulas desordenadas, x, ¿vale? Bien, por tanto, esto es la introducción en el antecedente, ¿vale? Esta última que hemos visto, esta, porque la otra es la introducción en el consecuente. Bien, puede ocurrir, y es otra propiedad que tenemos, que es la eliminación de la conjunción en el consecuente,
¿vale? Eliminar la conjunción en el consecuente, que lo veis aquí, simbolizado por la letra E de eliminar, ¿vale? Y la conjunción, que lo veis ahí con la letra, con el símbolo de conjunción, ¿vale? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que de un conjunto de fórmula desordenada X, de la cual se derivan alfa y beta, yo puedo obtener solo alfa. ¿Cómo? Eliminando la conjunción. Yo quiero eliminar esto, porque me está estorbando. Imaginaos que estamos haciendo una operación y yo solo me interesa alfa, pero me doy cuenta que alfa se encuentra unido a beta, entonces tengo que lograr aislarla. ¿Cómo? En este caso, por esta regla, la eliminación de la conjunción en el consecuente. O me interesa mejor tener solo beta. ¿Vale? Me interesa separar. ¿Por qué es siempre posible eliminar la conjunción? ¿Vale? Es decir, bueno, pues tienes aquí una conjunción, pues elimínala. ¿Por qué somos capaces o podemos eliminar la conjunción? Porque según la tabla de verdad, sabemos que la conjunción solo es verdadera cuando las dos son verdaderas. Entonces, yo puedo separarlas y obtendré algo verdadero, nunca me quedaré con algo falso, ¿vale? Recordar que la tabla de verdad de la conjunción es 1, 0, 0, 0, ¿vale? Entonces, como yo sé que la conjunción siempre es verdadera cuando los dos elementos son verdaderos, si esta conjunción es verdadera, yo podré separar alfa y podré separar beta sin ningún problema, ¿vale? Puesto que por hipótesis tenemos una demostración de la conjunción, entonces esa es verdadera y tanto alfa como beta serán verdaderos por separado. Por eso yo puedo seguir operando con este valor sin tener miedo a equivocarme, porque sé que es verdadero porque su conjunción era verdadera, ¿vale? Eliminación de la conjunción en el consecuente. Vamos a ver otra fórmula. Esto os puede parecer ahora un poco extraño, porque es la primera vez que lo estáis viendo y probablemente andéis un poco perdidos. No os preocupéis, ¿vale? Puede ocurrir. Vamos a ir viendo y vais a entender por qué acudimos a estos elementos, ¿vale? Bien, la introducción de la disyunción, lo veis aquí, introducción, disyunción. ¿Dónde se pone? En el consecuente. ¿Qué quiere decir esto? Que si alfa se deriva de x, quiere decir que alfa o beta también se deriva de x, ¿vale? Eso es introducir la disyunción. O también puede ser que si alfa se deriva de x, entonces beta o alfa se derivan de x, ¿vale? ¿Por qué es siempre posible introducir la disyunción? Es decir, ¿no estaré yo equivocándome en este caso? Sí, vale, alfa se deriva de x, pero ¿por qué se va a derivar también de la disyunción de beta o x, o alfa, perdón? Muy sencillo, porque cuando vemos la tabla de verdad de la disyunción, ¿qué es? La disyunción siempre es verdadera cuando al menos uno de los dos disyuntos es verdadero. Cuando los dos son falsos, es falsa. Pero cuando al menos uno de los dos, al menos o los dos, son verdaderos, entonces la disyunción es verdadera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo, si yo estoy dentro de una reflexión y tengo alfa, yo puedo introducir una disyunción entre alfa y beta, o beta, porque yo sé que al menos uno de los dos será verdadero, por la propia tabla de la disyunción. Más difícil que introducir la disyunción, más difícil va a ser eliminarla, ¿vale? Eso es más problemático, la eliminación de la disyunción, que lo vemos con este simbolito, eliminar disyunción. ¿Por qué? Vamos a verlo. Supongamos que hemos demostrado una disyunción a partir de una determinada hipótesis. Por ejemplo, vemos que alfa o beta se derivan de x, ¿vale? ¿Cómo saber entonces que uno de los dos disyuntos es con seguridad verdadero? Claro, yo sí puedo introducir la disyunción, pero no puedo eliminarla. Porque yo cuando introduzco la disyunción sé que al menos de los dos uno es verdadero. Pero cuando la quiero eliminar, ¿quién me garantiza a mí que no estoy eliminando lo verdadero? Porque puede ocurrir que digo, va, pues entonces tú tienes la disyunción, ¿no? Imagina, dicen, demuestra esta fórmula. Si que alfa o beta se derivan de x. Pues tú no lo sabes. Tú sí que sabes que si alfa se deriva de x, entonces la disyunción beta o alfa se derivan de x. Eso sí lo sabes. Porque la disyunción por su tabla de verdad sabemos que eso va a ser así. Porque al menos uno de los dos es verdadero. Ahora bien, cuando tú ya tienes la disyunción aquí puesta, claro, ¿cuál de los dos es el verdadero? Eso ya no es tan fácil. ¿Es alfa o es beta? De la disyunción alfa o beta, ¿cuál se deriva de x? Entonces, aquí hace falta hipótesis complementarias
para verificar a 1, a alfa o a beta o a ambos dos. Bien, vamos a ver también ahora la introducción de la disyunción en el antecedente, ¿vale? ¿De qué manera yo puedo introducir la disyunción en el antecedente? Volvemos a lo mismo, veis la I de introducir, veis la símbolo de disyunción y que está en el primer puesto, tanto voy a meterlo en el antecedente. ¿Qué quiere decir esto? Que si x alfa deriva, que gamma se deriva de x alfa y gamma se deriva de beta alfa, perdón, de beta i, quiere decir que de la unión de x e y, alfa o beta se derivará gamma, ¿vale? Alfa o beta, eso es lo que se llama la introducción de la disyunción en antecedente. Es decir, de estas dos, ¿vale? De esa unión, pues puede ser que se derive de alfa o de beta, ¿vale? En el antecedente de un secuente, es decir, por orientarnos, por si no os ha quedado claro o no lo deducís, esto sería el antecedente y esto es el secuente, ¿vale? Entonces, en el antecedente de un secuente, tenemos el secuente que es gamma, aquí tenemos un antecedente que es x alfa u otro y beta, ¿vale? Entonces, en el antecedente de un secuente, junto con las premisas suficientes para la demostración del consecuente, puede haber otras muchas que no tienen influjo y que son disyuntas entre sí, es decir, que no modifican el valor de verdad de las premisas. Respecto a la notación, hay que tener en cuenta que x unión y alfa o beta, o puede ser x unión y, alfa o beta, puede ser x y, alfa, beta, o x unión y unión alfa o beta, ¿vale? Esta es la manera equivalente de exprimir o de dibujar esta otra realidad, ¿vale? Entonces, repito, en antecedente de un secuente puede haber muchas otras series de premisas o de fórmulas que no tengan ningún influjo y que son distintas entre sí, ¿vale? Es decir, del conjunto de fórmulas x alfa o del conjunto de fórmulas y alfa sabemos que se deriva gamma, pero puede ser que muchas de las fórmulas de alfa o de beta pues no tengan ningún influjo sobre gamma, por eso se pone la disyunción, Bien, otro elemento, estamos de momento con los elementos más básicos, veremos ahora cuando introduzcamos a lo mejor en elementos un poco más complejos. Vamos a ver la introducción de la implicación en el consecuente, ¿vale? Lo veis aquí, ¿no? Tenemos la I de introducción y además la implicación y el puesto que está es el del consecuente. ¿Qué quiere decir esto? Que beta se deriva de x alfa, por lo tanto, si beta se deriva de x alfa, quiere decir que si alfa entonces beta, dado el conjunto de fórmulas x. Es decir, si de conjunto de fórmulas desordenadas x tenemos un conjunto de fórmulas ordenadas alfa y de ellos se deriva beta, quiere decir que si se da alfa entonces se va a dar beta dentro de esa serie de conjunto de fórmulas desordenadas, ¿vale? De conjunto de fórmulas desordenadas. Vamos a intentar explicarlo con la tabla de verdad. Vamos a intentar verificarla en cuanto a esta base, ¿no? Que beta se deriva de alfa. ¿Qué se está diciendo? Se dice que el secuente es una demostración de beta a partir de una hipótesis alfa. Por ello, si beta es verdadera, la premisa beta, perdón, si beta es verdadera, la premisa alfa puede ser verdadera o no, ¿vale? Puede ser verdadera, que sería caso óptimo y límite, o podría ser falsa. ¿Por qué? Porque ex falso quod libet. De lo falso se sigue cualquier cosa, ¿vale? Bien, lo que cuenta es que si beta fuera falsa, esta hipótesis sería falsa, ¿vale? ¿Vale? Porque si beta fuera falsa, no lo sea a partir de la hipótesis alfa, porque en las derivaciones la verdad queda siempre preservada. Por ello, o beta es verdadera prescindiendo de lo que sea alfa, es decir, beta, veis aquí, es verdadera, sea alfa verdadera, sea alfa falsa. Entonces, o bien beta es verdadera prescindiendo de lo que sea alfa, o bien beta es falsa en el caso de que, sí, o bien beta es falsa, ¿vale? Beta es falsa, y entonces debe ser falsa también la hipótesis de alfa, ¿vale? Y entonces la derivación
sería verdadera porque ex falso quod libet, ¿vale? De lo falso se sigue cualquier cosa. Pero esta no es otra que la tabla de implicación material, como es fácil verificar, por lo cual se puede introducir desde el secuente de partida. Eso es, a partir de si alfa entonces beta se sigue que si alfa entonces beta se deriva de ese conjunto de fórmulas. Y se puede verificar también la tabla equivalente a la escritura alternativa del secuente, es decir, que no alfa se deriva no alfa beta, que a su vez es equivalente decir a no alfa o beta, como sabemos por las tablas de verdad. Lo dejamos aquí porque el tiempo está cumplido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.